Iniciamos ya la tertulia, nos acompaña Ana Samboal, muy buenos días. Buenos días. Sin días de descanso por delante, solo jueves y viernes, ¿no? Me has dicho antes. Jueves y viernes paramos en Diario de la Noche, nada más. Lunes, martes, ya miércoles. está bien, hay que estar fieles ahí a la cita con el público. Al pie del cañón. Cayetano González, muy buenos días. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. No sé si te vas de Semana Santa. Me iré unos días, pero más bien a mitad de semana. Claro, lo habitual, lo ¿no? habitual. Jueves, viernes. Claro, el país no está para irse 9 días. Lo que es la Semana Santa Lo que es la Semana Santa propiamente dicha, dicho. Bueno, de hecho, dicen que hay 500.000 menos de desplazamientos de lo habitual y ya había Claro. caído en años anteriores con respecto a otros. O sea, que se Lógico. nota la crisis, ¿eh? Se nota Sí, mucho. sí. Bueno, Miguel Ángel Pérez hoy nos acompaña y nos trae la prensa, sin duda muchísimos temas, pero sobre todo centrados en Andalucía, en lo que está ocurriendo en esta comunidad. ¿Cómo viene hoy en los periódicos? Pues podemos comenzar, Maite, con una noticia que lleva ya Libertad Digital de última hora en su portada. Es una noticia de Pedro Etena, y es que la policía y la seguridad social descubren otra trama corrupta en la formación profesional en Málaga. Dice Libertad Digital, ha logrado saber que en esta semana se ha tomado declaración a más de 200 personas en diversas localidades de la provincia de Málaga relacionadas con un nuevo pufo detectado en el Servicio Andaluz de Empleo, más concretamente en los cursos de formación profesional ocupacional. La Junta de Andalucía habría pagado el 75% de la subvención concedida a las empresas beneficiarias, dinero que se abona sin comprobar los requisitos legales exigidos, y esto permite a la Junta mantener el restante 25% en sus arcas. Los cursos investigados pertenecen al ejercicio 2010. Bueno, de nuevo empleo, ¿no? Que vuelva a estar, sobre todo las partidas presupuestarias destinadas a empleo, que supuestamente tendrían que ir a los desempleados, y que de nuevo parece que se están llevando otros. ¿Cómo interpretan hoy los medios de comunicación la crisis que se está viviendo en Andalucía? Porque lo cierto es que, sobre todo, hay bastantes elogios a la decisión que ha tomado Susana Díaz. Pues sí, la verdad es que encontramos prácticamente unanimidad en destacar como positiva la decisión de Susana Díaz, aunque muchos diarios también piden que vaya más, que rompa el pacto, incluso que pueda convocar unas elecciones anticipadas. El editorial de Libertad Digital se titula El desastre andaluz y dice: la impresentable cacicada de Izquierda Unida, dando pisos a cambio de la Comisión de Atentados contra la Propiedad Privada, ha puesto de relieve las dificultades de un pacto de gobierno que parecía ir como una seda entre dos partidos, el PSOE y la coalición comunista, con casi idéntico interés por mantener el poder y tapar la corrupción. Dice: tremendo panorama, pues el de Andalucía, la región más azotada por la crisis y el paro, padece una clase política que solo mueve a la indignación o a la desesperanza. También encontramos editorial al respecto en El Mundo. Dice: Susana Díaz llama al orden a Izquierda Unida y hace temblar el pacto en la Junta. Dice: Susana Díaz, al pararles los pies a la consejera, marca distancias con planteamientos radicales que el electorado más moderado no acepta. Es cierto que en la actitud de la presidenta podría haber pesado también el oportunismo político, dada la proximidad de las elecciones europeas y su creciente proyección como líder nacional. Prácticamente, como decimos, coinciden todos los editoriales a la hora de valorar estas decisiones adoptadas por Susana Díaz. ABC dice: la demagogia de Izquierda Unida sale cara al PSOE. Lo que de momento ha hecho Díaz es amagar y no dar, porque tras un acto de semejante ilegalidad y arbitrariedad de pura demagogia, la mejor opción es romper el pacto de gobierno con los comunistas y empezar a gobernar en minoría o convocar elecciones. Bueno, ¿qué os parece? Que realmente Susana Díaz lo que ha tenido de momento es un ataque de honradez y de cumplimiento de la ley, o que también puede haber detrás algún tipo de oportunismo político para convocar esas elecciones y que haya un adelanto que le podría beneficiar también? Yo tengo la impresión que se mezclan las dos cosas. Es decir, yo creo que ella no quiere pasar ni una en su etapa como presidenta de la Junta de Andalucía desde el punto de vista de lo que puede ser cumplimiento de la legalidad, hacer las cosas bien, etcétera. Eso por un lado. Y por otro, yo creo, y esto es más una suposición que otra cosa, que ella estaría encantada de librarse de un gobierno de coalición con Izquierda Unida. Las encuestas que ella maneja y que algunas conocemos porque se han publicado en los medios de comunicación, dan que el PSOE gana las elecciones en Andalucía, que es la fuerza más votada, no con mayoría absoluta, pero eso le podría permitir a lo mejor un gobierno en minoría, pero ya no un gobierno en coalición, sino un gobierno en minoría pues con un pacto de legislatura, con Izquierda Unida. O sea,
es muy distinto un pacto de legislatura que tener al señor Valderas de vicepresidente de la Junta, y me parece que son 3 consejerías o 4 en manos de Izquierda Unida, ¿no? Y depender, pues, que te hagan cosas como las que acaban de hacer, ¿no? Entonces yo creo que es una hoja de ruta, que ahora se dice mucho esa expresión, que Susana Díaz tiene en su agenda. Yo creo que van a unas elecciones anticipadas o sí, normalmente para el otoño. Yo creo que eso también descarta, si hay elecciones anticipadas en otoño, que ella, que yo en ningún momento lo pensé, que ella vaya a competir en las primarias del PSOE, que en principio están señaladas para el mes de diciembre, y yo creo que lo que ella piensa es consolidarse como presidenta de la Junta con una buena gestión durante 3, 4 años, y luego ya el futuro, Dios dirá, el futuro en el PSOE está muy abierto, ¿no? O sea, nadie sabe lo que va a pasar, y por lo tanto ella, pero quiere consolidarse bien, sin tener hipotecas ni manos atadas con Izquierda Unida. Ella, yo creo que sí aspira a, o por lo menos por los gestos que hace, se la ve a en un futuro ser la secretaria general del Partido Socialista o la candidata a nivel nacional, pero para eso primero necesita ganar unas elecciones Sí, tener en un aval Andalucía. detrás. Ahora mismo es la persona que ha puesto ahí, José Antonio Griñán, a gestionar una legislatura que le viene, en la que le vienen dadas los socios, en la oposición, en la que gobierna con dificultades, en la que el PSOE no es el partido más votado, ni siquiera sus socios de gobierno, entonces necesita ganar unas elecciones. Yo creo que la clave electoral aquí es clarísima, y creo que lo es también con Izquierda Unida, ¿eh? En el caso de Izquierda Unida está jugando no solo en Andalucía, sino a nivel nacional, a la búsqueda de ese voto populista. Lo de la ley le da absolutamente igual y prefiere un gesto de meter a unos ocupas, aunque tengan casa y trabajo, porque algunos lo tienen, incluso Sí. alguno relacionado con Izquierda Unida, hay algún concejal de Izquierda Unida entre sus ocupas. Prefiere saltarse la legalidad porque es un guiño de cara a los medios de comunicación, y aunque en Sevilla le pueda costar algún disgusto puntual, porque hay personas que realmente lo necesitan más y que tienen más derechos en entrar en esas viviendas, a nivel nacional, con lo que se está moviendo en la calle y con el voto populista y demagógico que está buscando Izquierda Unida, le viene muy bien ese gesto. Entonces creo que tanto ella como sus socios de gobierno están jugando a lo mismo, porque Izquierda Unida sabe que lo que ha hecho no entra dentro de la ley, que es ilegal, y aún así lo ha hecho. Bueno, pero también apuntaban ya maneras con esa ley, ¿no?, de Claro. poder expropiar las viviendas a los bancos directamente cuando alguien era desahuciado. Claro, lo O sea bueno de que esto es que han ido siempre en la misma sí, línea. lo bueno de esto es que le obliga al PSOE a marcar una posición. Es decir, hasta ahora, cuando ha habido casos de este tipo, incluso cuando ha habido manifestaciones, violencia en las calles, las ha condenado el Partido Popular, Izquierda Unida las ha aplaudido y el PSOE se ha negado a condenarlas, se ha puesto de perfil de alguna manera. Ahora, cuando el problema le tienen ellos, porque en Andalucía no son oposición, son gobierno, tienen que decir esto está bien y está de acuerdo a la ley y esto está en contra de la ley. Eso le obliga al PSOE a marcar una posición, y aunque la marque solo en Andalucía, en primer lugar, es lo suficientemente grande. Susana Díaz tiene una posición importante a nivel nacional y es una cara muy visible del Partido Socialista, y también es Asturias, pero realmente donde el PSOE tiene poder, con lo cual, si en Andalucía Susana Díaz condena decisiones populistas de ese tipo que están en contra de la ley, les marca una línea clara a Ferraz. La próxima vez que ocurra algo con unos ocupas o con violencia en manifestaciones, porque al final son varias caras de la misma realidad en distintas ciudades, ¿qué va a hacer Rubalcaba? ¿Qué va a hacer Óscar López? ¿Qué va a hacer Valenciano? Les obliga a marcar una posición ahí. Ahora, un adelanto electoral en Andalucía también al que le coge, me parece a mí, con el pie cambiado es al Partido Popular. Es decir, en el sentido de que su candidato, el relevo de Arenas, Juan Manuel Moreno Bonilla, pues está recién llegado, está recién aterrizado. Y yo creo que eso también es otro factor que Susana Díaz tendrá en cuenta, ¿no?, a la hora de convocar o hacer un adelanto. Evidentemente hacerlo en el momento en que no solamente sea el mejor para el PSOE, sino también el peor para el Partido Popular, ¿no? Sí, es un candidato además que lleva bastante tiempo alejado de Andalucía. Claro, O sea que... entonces, hombre, lo que pasa es que ahí se dibuja un panorama electoral en los próximos meses
muy importante para el conjunto de España. Es decir, tenemos, aparte de las europeas, de dentro de mes y medio, tenemos la posibilidad, yo creo que cada vez más clara, de que en Cataluña más vaya a unas elecciones anticipadas el 9 de noviembre, vamos, el 9 o el 16, me da lo mismo, pero ya que ha fijado el 9, pues unas elecciones plebiscitarias en Cataluña y luego en Andalucía. Entonces son dos elecciones muy complicadas para el partido en el gobierno, para el Partido Popular. Sí, porque, pero ya hemos escuchado que Moreno Bonilla tiende directamente la mano al PSOE. bueno, No sé si eso se mantendría después de ese adelanto. Bueno, no, yo creo que, a mí, en mi opinión, ayer el PP de Andalucía hizo seguramente lo que tenía que hacer, es decir, pero vamos, yo creo que era un poco un ofrecimiento de cara a la galería, oiga, pero más ante la opinión pública, es decir, despréndanse ustedes de estos carcamales de Izquierda Unida, que además en Andalucía son todavía más radicales que en el resto de España, pero vamos, no creo que, yo no concibo, vamos, no veo un pacto PSOE-PP en Andalucía con el PSOE de primera fuerza, el PP de segunda, no. Yo creo que el PP, si pierde las elecciones, que a día de hoy las pierde, según las encuestas, lo que tiene que hacer es labor de oposición y consolidar una alternativa. Algunos lo dijimos, vamos, yo creo que es una opinión compartida, que la oportunidad que tuvo el PP en las elecciones del 2012 tardará mucho tiempo en volver a presentarse. Sí, no parece de todas formas muy preocupado por eso, porque tampoco está ahora tomando la iniciativa para criticar el asunto de los Bueno, ERE, que pues, está además de mucha pues actualidad. entonces será la eterna oposición, o sea, nunca ganará. O sea, Sí, vamos pero a ya ver, lo hemos escuchado a través de Posada, por Javier ejemplo. Arenas ganó, eso a veces se nos olvida, y el PP ganó. Sí. Pero quiero decirte, en Andalucía tienes que tener mayoría absoluta si quieres gobernar, y punto. Entonces Javier Arenas no la consiguió. Y Moreno Bonilla, yo creo que está en estos momentos, y el PP muy lejos de conseguirla. Pero Sí, no le han mandado para eso. O sea, yo creo que en Génova tenían muy claro cuando le nombraron que no era para esta se hablaba incluso de legislatura, 8 años, que ¿no? era para, Sí, una carrera que de era 8 para años. la siguiente. Yo creo que Rajoy, y el tiempo dirá si se ha equivocado o no, ha tratado de hacer la misma operación que hizo en su día con Cospedal en Castilla-La Mancha, de te vas allí, empiezas a trabajar, nada de líderes nacionales como Javier Arenas, que van a Andalucía cuando hay elecciones, pero después están en Madrid. Tienes que estar allí, tienes que trabajar, tienes que hacer una campaña de perfil bajo, que te conozcan no en las ciudades, que te conozcan en las provincias, que conozcan tu mensaje a tu equipo y veremos a ver si con el tiempo eres capaz de ganar esa comunidad autónoma. Yo creo que ese es el objetivo de ese candidato. Desde luego, a corto plazo no puede ganar porque es que los andaluces no le conocen y en Génova eso ya lo sabían. Quizá no sabían que las elecciones se podrían convocar en noviembre, pero aunque fuera un año vista, teniendo en cuenta el panorama que tienes de medios de comunicación, es que no le iban a conocer. Pero en Castilla-La Mancha partían de una posición, digamos, peor, ¿no? Que en Andalucía al menos ganaron las elecciones, no fue suficiente para gobernar, pero ahora dar un paso atrás para intentar Dolores de luego dar Cospedal uno era adelante. la secretaria general del partido. Tenía una imagen a nivel nacional. Sí, Quizá partían de una posición más desfavorable de la que partían en Andalucía con respecto a las últimas elecciones, pero la proyección que tenía era mucho mayor. A él le va a costar mucho más, es decir, le van a conocer porque le conozcan personalmente. Pues yo creo que porque la aventura del Partido Popular en Andalucía siempre se ha saldado igual, con más o menos votos, pero nunca ha llegado a acariciar de verdad gobierno. La vez que más cerca estuvieron fueron en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque todavía hay una imagen, no en las ciudades, no en las capitales de provincia, pero sí en el entorno rural, y en Andalucía es muy importante, en la que el Partido Popular manda a un señorito de Madrid a jugarse a las elecciones, después vuelve a Madrid y no está ahí metido. Eso en primer lugar. Y en segundo, porque hay que desmontar una red clientelar entre el Partido Socialista, los sindicatos e Izquierda Unida, montada durante años, que no se levanta de la noche a la mañana. Sí, como dice muy bien Pedro de Tena, una telaraña de araña muy bien tejida y muy complicada. Con el cabreo que había, no solo en Andalucía, sino en toda España, con Zapatero. Le hubiera venido muy bien a Rajoy que Andalucía hubiera celebrado las elecciones al mismo tiempo que las generales, pero Griñán fue listo y lo retrasó y le salió bien. Pero fíjate que hablas o hablaron en el PP de 8 años como horizonte. Claro, aunque los muy marianistas no dejan de hablar del magistral manejo de los tiempos del señor Rajoy, es que de aquí a 8 años en España, o sea, puede pasar nadie sabe. No sabemos lo que puede quedar de España. Y lo previsible
lo previsible es que de aquí a 8 años o antes el Partido Popular deje de gobernar. Sí. Es decir, y haya un gobierno, llámese de centro-izquierda, llámese de izquierda con los nacionalistas, en fin. Con lo cual, quiero decir, O incluso de coalición entre... o- Tampoco es descabellado, PP-PSOE, para por intentar no ejemplo, perder por posiciones. ejemplo, pero decir, en cualquier caso, hacer un plan para Andalucía a 8 años, sabiendo que en el gobierno de España no va a estar su composición no va a ser la actual, es decir, el PP no va a tener mayoría absoluta en las siguientes elecciones generales. Entonces, me parece que es todo, o sea, yo creo que el PP ha renunciado a ganar en Sí. Andalucía. Igual pero que en ¿sabían? Cataluña o el País Vasco, sí. Arenas ya estaba descartado. Podías poner a Zoido, pero él no quería. Y yo creo que se lo han jugado a, bueno, pues vamos a hacer una labor de trabajo y que salgan las próximas generaciones, porque en esta lo tenemos todo perdido. Yo creo que esa es la lectura que han hecho. Habría que ver los datos internos que ellos tienen de, ¿efectivamente lo tenías todo perdido? Pues a lo mejor no, pero a simple vista es eso, de vamos a poner a una nueva generación que esté allí, que esté en Andalucía y que les vayan conociendo, porque con lo que tenemos ahora que conocen, no somos capaces de llegar a esa mayoría absoluta. Hoy encontramos en la prensa precisamente esas palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla ayer, que pedía directamente a Susana Díaz cesar fulminantemente a Cortés, y dice, y si eso conlleva la inestabilidad en la Junta, aquí está el PP para ofrecer su apoyo parlamentario en materia de empleo y estabilidad y que Andalucía salga adelante. Será el ofrecimiento de Juan Manuel Moreno Bonilla, y en ABC precisamente encontramos un informe muy completo, pues lo que ha sido desde que iniciaron este pacto de gobierno PSOE Izquierda Unida en Andalucía, lo que ha sido esa, dice, deriva radical de Izquierda Unida en Andalucía, y recopilan pues algunas de las perlas. Durante el verano de 2012, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de la localidad de Marinaleda y diputado de Izquierda Unida, lideró el asalto a varios supermercados en Sevilla y Cádiz. La ya mencionada, como hemos dicho antes, ley antidesahucios paralizada en el Tribunal Constitucional, o un fondo para pagar la luz y el agua a los necesitados anunciado por el vicepresidente andaluz, que es de Izquierda Unida, Diego Valderas. También un perfil muy completo de una de las protagonistas de esta historia, sin duda, Elena Cortés, consejera andaluza de Fomento y Vivienda. Dice, se estrenó en el gobierno andaluz afirmando que si no fuera consejera de la Junta participaría en los escraches, en referencia al acoso a dirigentes del PP, y también afirma ABC una de las polémicas más sonadas de la propia Cortés, que dice se produjo en la Semana Santa de 2008, en su Domingo de Ramos, mientras procesionaba la Virgen de la Candelaria, se vio a la edil de Educación asomada a la ventana de su casa, que lucía un cartel donde ponía no, y al mismo tiempo, durante el transitar de esta hermandad desde su piso, sonó varias veces una estridente sirena. Bueno, no se puede sorprender a nadie que Izquierda Unida sabemos perfectamente lo que es, ¿no? Y toda su trayectoria cuando han podido tocar poder en determinados municipios, o como estamos viendo ahora en el caso de Andalucía, en determinadas comunidades. Y aquí lo sorprendente es que siempre hasta ahora el Partido Socialista, o a mí me llama al menos la atención, ha hecho suyas todas esas propuestas radicales de Izquierda Unida, sumándose posteriormente, pero también defendiéndolas, como es lo del agua y la luz, ha llegado incluso a plantearlo a nivel nacional, o lo de los desahuciados, el hecho de poder expropiar las viviendas a los bancos, pero en este caso con algo que es grave, pero que incluso podría serlo menos o tener menos trascendencia que todas esas iniciativas que han planteado incluso a nivel nacional, han decidido cortar con Izquierda Unida, lo cual a mí me plantea el hecho de que seguramente tengan algún tipo de estrategia política, que les venga bien ese adelanto electoral, que ya Susana Díaz tenía muchas ganas de deshacerse de Diego Valderas, que le supone un problema, pero que bueno, hasta ahora también le ha resuelto muchos otros problemas, como es el hecho de poder gobernar en Andalucía. Es que es muy fácil hacerse esas iniciativas cuando estás en la oposición. Y entonces queda muy bonito, porque además igual pescas algún voto despistado de señor Rajoy, ponga usted el agua y la luz gratis a todo el mundo. Pero cuando lo tienes que pagar porque eres gobierno, y es el caso de Andalucía, entonces te quedas sin coartada. Que es al final lo que ha pasado. Otro de los asuntos, sin duda, también que viene hoy destacado en la prensa, además de las listas del Partido Popular, después hablaremos de los nombres y qué os parece, si tiene alguna posibilidad de cara a las elecciones europeas, porque lo cierto es que las encuestas no le benefician demasiado, es Cataluña, todo lo que está sucediendo en esta comunidad, además de Andalucía, como bien decías antes, Cayetano González, este año
va a ser muy importante todo lo que suceda en Cataluña. ¿Cómo viene hoy recogido en la prensa, Miguel Ángel? Pues le da muchísimo protagonismo a este asunto el diario El Mundo, con su imagen de portada, en la que se puede ver a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Durán y Lleida. PSOE y CiU instan a Rajoy a que negocie ya con Mas. En páginas interiores encontramos esta información desarrollada, por cierto, con una crónica bastante graciosa de Luis Ángel Sanz. Reunión discreta a la vista de todos. Dice: Rubalcaba y Durán escenificaron ayer su frente común a favor del diálogo y el acuerdo, la llamada tercera vía entre el Gobierno de España y la Generalidad, con una reunión discreta que se celebró a la vista de todos los periodistas. Dice: salieron del Pleno del Congreso sobre la 1:40 de ayer a conversar en el pasillo circular que rodea el hemiciclo del Congreso, la llamada M30, de forma que se les veía perfectamente desde el pasillo principal, por donde pasan todos los diputados y donde diariamente están apostados decenas de periodistas en busca de declaraciones de los líderes políticos. El encuentro se prolongó durante más de 35 minutos. ¿Y qué pidieron con esta reunión que quisieron escenificar pues Durán y Lleida y Alfredo Pérez Rubalcaba? Pues Durán propone una disposición en la Constitución que recoja, dice, la singularidad catalana, y Rubalcaba dice que el no jurídico pues no resuelve el problema político y pide a Rajoy que dialogue. Bueno, ¿vosotros creéis que es también una manera de presionar un poco al gobierno de Mariano Rajoy para arrimar un poco la situación a lo que ellos defienden, a esa posible reforma de la Constitución? Es un teatro, ¿no? Sí. O sea, si tú quieres tener una reunión discreta, no estás ahí. Puede que coincidas en el pasillo, en la M30, y después te vayas al despacho, pero cuando te tiras 30 minutos dando paseos de lado a lado, porque es mucho más pequeño que la M30 en realidad, y sabes que hay cámaras allí, pues deseas montar el teatro. Yo no sé hasta qué punto es meter presión a Mariano Rajoy y hasta qué punto es cada uno mirar a los suyos. Es decir, Rubalcaba el otro día subió a la tribuna del Congreso y se alineó con el discurso de Mariano Rajoy de: miren, podemos hacer una reforma constitucional, pero tiene que ser de la ley a la ley, y lo que ustedes proponen en este momento no es legal, por tanto no lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que eso a una parte importante del PSC, muy importante, no le gusta nada. Entonces les está diciendo al PSC: a ver, no me puedo saltar la ley, lo dije en la tribuna del Congreso el otro día, pero yo estoy dispuesto a darle a Cataluña lo que quiere. Durán siempre ha aspirado a convertirse en el enlace entre el Gobierno de España y Cataluña. Yo creo que Durán, no creo que Artur Mas le escuche mucho a Durán Lleida, pero él está deseando ser el hombre de la fórmula, que encuentre la fórmula que resuelva de una vez por todas el problema de Cataluña. Le viene muy bien la propuesta federal del PSOE y además de alguna manera recoge las aspiraciones de los nacionalistas de: vamos a jugar al referéndum. Yo creo que hagamos la propuesta federal y después que los catalanes voten en un referéndum legal. Yo creo que cada uno está mirando a su público y a sí mismo, sobre todo a sí mismo. A mí Durán Lleida me parece que es un personaje, es muy enredador, o sea, decir, dicho en términos cariñosos, ¿no? O por lo menos no muy descalificadores de su persona, pero a mí me parece que tiene una posición que no es sostenible para él, ¿no? Es decir, o sea, no puedes estar en convergencia y unión, en una coalición de unión con convergencia, y al mismo tiempo decir que estás en contra de la independencia y al mismo tiempo proponer no sé qué, es decir, enredador, ¿no? Con lo cual yo creo que no es un personaje a considerar ni a hacer mucho caso, ¿no? En segundo lugar, yo creo que las posiciones tanto de Mas y Esquerra como del Gobierno de la Nación están muy claras y muy definidas. Es decir, por lo tanto, yo creo que son dos posiciones en ese sentido, no digo irreconciliables, pero sí que tienen muy poco, no hay un punto, es imposible que haya un punto común, porque unos quieren saltarse la ley y otros, el presidente del gobierno fundamentalmente, lo que tiene que hacer es cumplir y hacer que se cumpla la ley. Con lo cual, yo creo que estamos en una situación en la cual pues es el señor Mas el que tiene que o reconsiderar su posición, que es muy difícil que la reconsidere, o si no, el gobierno de la nación pues tendrá que hacer cumplir la ley, ¿no? A mí me hace gracia lo de la propuesta esta de Durán de la singularidad, que una disposición nacional recoja la singularidad de Cataluña, pero vamos a ver, es decir, primero, Cataluña ya tiene una singularidad con un estatuto de autonomía
muy similar al del País Vasco cuando se elaboró, cuando se negoció, cuando se debatió en las Cortes, evidentemente con una diferencia, que es la que siempre los catalanes han reclamado, y Pujol, cuando era presidente de la Generalitat, siempre se quejaba o siempre decía una especie de reclamo, es decir, ojalá nosotros tuviésemos los conciertos económicos que tiene el País Vasco, porque Pujol no era tonto y se daba cuenta que manejar la fiscalidad, tener la capacidad recaudatoria como tienen las diputaciones en el País Vasco y de invertir, recaudar e invertir, pues es un poder terrible, ¿no? Eso en estos momentos es implanteable para el gobierno de la nación. Es decir, o sea, no puedes dar unos conceptos económicos a Cataluña, pues que además rompes la solidaridad fiscal, rompes muchísimas cosas. No está roto ya, Cayetano. El problema de todo eso ya no es lo que pide Cataluña, es que esa desigualdad entre los españoles Ya se da. existe, Bueno, con pues los conciertos en el País Vasco y en Navarra. Entonces, ningún gobierno, ni del Partido Popular ni del PSOE, además es que no quieren ni oír hablar de ello, se han planteado la posibilidad de cambiarlo. Y no me parece mal que existan esos conciertos, pero sí que haya un cupo, que es lo que pagan al gobierno de España, que esté mal calculado, que es el que crea esa sensación de agravio en los catalanes y en el resto de comunidades autónomas, porque ese es el verdadero origen del problema. Por eso Cataluña pide esa singularidad. No es que quiera ser más que nadie, que en este caso yo creo que también, sino que dice, si los vascos lo tienen y los navarros lo tienen, ¿por qué no lo voy a tener yo? Y al final paga el resto, los que vamos quedando. Entonces Claro, es como, Madrid dice también, vaya pero usted entonces, ¿por qué al no yo origen también? del problema. ¿Por qué están tratando de buscar un encaje para Cataluña? Lo está ofreciendo Rubalcaba y también Mariano Rajoy dejó abierta la puerta a una negociación de una reforma constitucional en un momento dado. ¿Y por qué no va usted al origen del problema? ¿Por qué no cumple el mandato constitucional que dice todos los españoles son iguales ante la ley? Porque es que en este momento, en términos fiscales, los ciudadanos que viven en el País Vasco y los que viven en Navarra no son iguales que el resto. Pagan mucho menos y tienen unos ingresos públicos para gastar sus administraciones mucho más altos en términos relativos. ¿Por qué? Porque disfrutan de un concierto económico que les permite negociar un cupo con el gobierno de España que está mal calculado según todos los expertos fiscales. Calculen ustedes bien ese cupo, se acaba la diferencia y entonces ¿qué agravio te van a poner sobre la mesa? Pero nadie se atreve. De acuerdo, Ana, pero como es implanteable que cualquier gobierno de la nación se cargue, dicho en términos coloquiales en estos momentos, los conciertos económicos del País Vasco y Navarra... Si no, yo no digo que se los No, carguen, pero digo, que no calcúlenlo correctamente, con eso me basta, pero fíjate. al menos lo que no es planteable es dar lo mismo a Cataluña, ¿no? Y luego yo creo que aquí hay un problema de fondo que en el debate del día a día y en la actualidad del día a día se pierde, que es el frente soberanista que desde Cataluña y el País Vasco. Acordaros que el martes, el día del debate en el Congreso, por la mañana el lehendakari Urkullu salió en Vitoria diciendo España tiene dos problemas, Cataluña y Euskadi. La intervención del portavoz del PNV esa tarde en el Congreso, en ese sentido, fue indubitable, no ofreció lugar a dudas. Es decir, o sea, ¿por dónde va el PNV? Que algunos lo venimos diciendo hace tiempo, es decir, que el PNV iba a rebufo de Convergencia y Unión, porque iba más abriendo la manifestación, pero detrás viene el nacionalismo vasco con las mismas pretensiones. Y eso, quien lo puede liderar y quien lo puede embridar es Rubalcaba, que a eso se apunta. Es decir, o sea, y yo creo que ahí eso a veces se pierde de vista. O sea, que estamos ante un futuro, hablábamos antes con el tema de Andalucía, ante un futuro de gobernanza en España, que yo cada día lo veo más claro, que es un gobierno de izquierda presidido por el PSOE, y luego si puede por Rubalcaba, y Rubalcaba quiere ir a ese gobierno, en el cual sea un pacto con los nacionalistas vascos y catalanes y con lo que haga falta, con Izquierda Unida, con los canarios. En contra de la LONCE a las puertas del Congreso es la que te da la imagen de lo que puede llegar a ser. ¿no? Estaba Rubalcaba con los portavoces de todo tipo de partidos, Amaiur incluido. Pero tampoco el Partido Popular tiene mucho ánimo de hacer oposición en ese asunto de la reforma constitucional, porque está claro que el PP va a perder la mayoría absoluta, o al menos es lo que se ve en las encuestas. Y porque además, porque quien tiene capacidad para liderar eso, Maite, no es Rajoy, es Rubalcaba. Y eso es de lo que yo no sé si Rajoy se da cuenta o en el Partido Popular se dan cuenta. Y la foto de hoy de Rubalcaba con Durán Lleida
si a alguien le viene bien esa foto es a Rubalcaba, porque es el que aparece como el señor que... ¿Cuál fue el discurso político del martes en el Congreso? El de Rubalcaba. El de Rajoy no fue un discurso político, fue un discurso legal, jurista, si se me permite la expresión, de un buen registrador de la propiedad. Pero el discurso político de fondo es el que hizo Rubalcaba. Amiga, pero al final lo que Rubalcaba ofrecía era modificar la Constitución. O sea, hizo un buen diagnóstico de la situación, pero su solución no era que se aplicase la ley y que se cumpliese la ley, sino modifiquemos la Constitución para dar satisfacción a estos señores catalanes, ¿no? Pero el Partido Popular yo creo que en esto también podría sumarse al final, o es la actitud que han adoptado. Al final las grandes medidas, las grandes reformas, al final siempre las adopta el Partido Socialista a nivel político. Bueno, pero ya es lo que le faltaba al Partido Popular. Como al Partido Popular entre por el agujero de reformar la Constitución para dar satisfacción a los catalanes. Bueno, claro, yo no lo descarto, yo creo que lo veo pero así, de luego eso es un suicidio político para el Partido Popular. Porque decir, eso ya sería, vamos... Rubalcaba está jugando, y esa imagen lo dice todo, a yo soy el único que puede liderar esto, que puede buscar acuerdos entre unos y otros. Yo soy el que está en el centro entre el Partido Popular y los nacionalistas, incluso Izquierda Unida. O sea, yo soy el que puede cerrar un acuerdo, yo puedo ser ese hombre de Estado el aislamiento del Partido Popular. Eso es a lo que está jugando, de forma amable. Sí. Yo me entiendo con Rajoy y yo ayudo al gobierno con una cara amable, pero eso es lo que está jugando. Y por eso si Rubalcaba en las elecciones del 25 de mayo saca un voto más que el Partido Popular, cosa que no es descartable, vamos, yo lo tengo clarísimo. Rubalcaba se queda al frente del Partido Socialista. Sí. No, hombre, eso está clarísimo. Si son sus saca pretensiones, un voto más, sí, con un voto más. Sí, ni primarias, bueno, iba a decir ni primarias ni tal, pero vamos, puede haber primarias, pero Rubalcaba se presenta a esas primarias y las gana. Pero es una falsa sensación, yo creo, lo de que se vaya a resolver todo esto con reformar la Constitución. Los nacionalistas han dicho ya lo que quieren, tienen sus planes marcados, no se conforman fijados, con eso, y no se conforman con eso. Eso también está claro. Bueno, vamos a Colacel, ¿no? Y se lo recomendamos pues a todos los oyentes, Miguel Ángel, para aquellos que tengan alguna arruguita, ¿no? Que ya hayan cumplido una edad. Aquí tenemos la caja de Colacel, Maite, la pueden ver todos nuestros espectadores. Te acusaban hace poco tiempo que eras tú el que vaciabas el... Yo lo he probado. Ha habido muchos acusados, ¿eh? Es la oportunidad de defenderte, porque vamos, aquí yo he asistido a tertulia y decían, es Miguel Ángel el que vacía la caja. Yo lo he probado, porque además me regalan una caja de muestras, yo lo he probado, está muy bueno, porque sabe a frutas del bosque, a fresa, y la verdad es que está muy bueno. Pero además, por lo importante, aparte del sabor, que es muy importante, ¿en qué nos beneficia Colacel? Pues es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez o las estrías, aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, además contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas y el famoso ácido hialurónico que ayuda a recuperar el volumen de la piel. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas, y recordamos que Colacel es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural, solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Nos vamos enseguida ya a la bolsa. ¿Qué tiempo nos espera para hoy? Pues lluvias en el norte de la península, en Lérida, Huesca y Zaragoza. Están en alerta amarilla, de hecho, por precipitaciones. También va a llover, aunque de manera más débil, en Navarra, el País Vasco, Cantabria y en Asturias. Bajan las temperaturas. Ahora mismo en Madrid estamos a 14 grados y vamos a llegar hasta los 25. La máxima hoy se va a registrar en Córdoba con 30 grados, ayer era Sevilla con 31, y la mínima estará en Burgos y en Soria con 7 grados. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Fernando Quintero, explicamos a nuestros oyentes qué es Profim. Así es, Maite. Profim es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente. Dirán nuestros oyentes, bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, pues cuando ellos tienen unos ahorros y quieren rentabilizarlos lo máximo posible, bueno, pues llaman a Profim y allí les asesoran y les diseñan una cartera de fondos de inversión completamente a su medida. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 1125, repito, 91 521 1125. Con Profim nos vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Malos resultados hasta ahora en el IBEX 35, que cae un 0,8%, está en el nivel de los 10.253 puntos. Después de las caídas de ayer en el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está ligeramente más alta también que ayer hasta ahora, está en 164 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, con un bono español a 10 años en el 3,17%. Tenemos que decir también que hasta ahora conocemos el dato del IPC, el índice de precios al consumo ha registrado de nuevo tasas negativas en este pasado mes de marzo, al caer un 0,1%, después de 3 meses positivos y uno plano, el 0,0% de febrero, según los datos que ofrece hasta ahora el Instituto Nacional de Estadística. No sé si hay riesgo de deflación, como dice el FMI, o si esto influye mucho en la economía de nuestro país. Yo creo que hay meses por delante para comprobarlo, es decir, que la poca actividad te ha traído unos precios más bajos, incluso bajando. Técnicamente tienes que tener 2 semestres, o sea, un año entero con caídas de precios para hablar de deflación. Yo lo que creo es que están pidiendo dinero al Banco Central Europeo y ya está. Hablar de deflación en este momento, la mayoría de los economistas no comparten ese diagnóstico en absoluto. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Hasta aquí la bolsa con Profim. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim. Libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Todos los fans de Star Wars identifican inevitablemente esta sintonía. ¿Por qué traemos hoy esta película, Tania? Porque vamos a hablar de una exposición que va a tener lugar en el Castillo de Santa Bárbara, en Alicante, que se acoge desde hoy y se titula Toda la galaxia en el castillo. Es una muestra que reúne 35 años de coleccionismo a través de unas 20.000 piezas relacionadas con la saga cinematográfica Star Wars. Jamás me uniré a ti si conocieras el poder del reverso tenebroso. Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Esta exposición se instalará en 4 salas del castillo y en ellas encontraremos figuras oficiales y no oficiales, a escala, trajes y recreación de accesorios como cascos y armas de este universo de las galaxias, instrumentos de colección aparecidos ya en el mercado desde 1977, que es el año en el que se estrenó la primera película de George Lucas. Así que los fans de la saga podrán hacer tiempo al menos hasta el estreno de Star Wars 7, que está previsto para diciembre de 2015, seguramente llegará a España ya en 2016, y con esta muestra pues podrán visitar en el Castillo de Santa Bárbara, en Alicante, durante todo un año, al menos hasta abril del próximo año. Bueno, toda una máquina de hacer dinero, que además parece que no para nunca, ¿no? Porque continúan las películas, la saga, el merchandising y los fans pues siguiéndola. Gracias, Tania. Enseguida volvemos.
Bueno, hablamos del Partido Popular y de las listas a las elecciones europeas, quizá no tanto por los nombres, ¿no?, las primeras caras que encontramos en esa lista, que eran un poco esperados, sino también por las que están al final y los que no están también. ¿Qué recoge hoy la prensa, Miguel Ángel? Pues encontramos muchísima información al respecto. Lo primero, por puntualizar que ya Cañete seguirá como ministro, por ejemplo, encontramos en La Razón, hasta después de Semana Santa. Y hoy, sin duda, el protagonista, pues aparte de Esteban González Pons, que en caso de que se convierta en comisario Cañete, se convertiría pues en el cabeza, en portavoz de los populares ahí en Europa, pues está pues en las novedades que ha habido en las listas. Algunas de ellas, por ejemplo, la incorporación del expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que entra como número 6. También dice La Razón que con la excepción de Mayor Oreja, que pidió expresamente no volver a ser designado candidato, se cae también de la lista la eurodiputada Carmen Fraga, además de Alejo Vidal Cuadras, que abandonó el Partido Popular para concurrir con Vox. Dice también La Razón que a pesar de que el run-run situaba a Marimar Blanco como candidata al Parlamento Europeo, finalmente no será así. Su incorporación hacía peligrar dos nombres, el de Teresa Jiménez Becerril, que finalmente repite como número 3, y el puesto del País Vasco, en el que sigue Carlos Iturgaiz. El Ejecutivo, dice, ha optado por la continuidad de ambos. Bueno, Iturgaiz que ha bajado, ¿no?, puestos con respecto a la anterior candidatura. Sí, yo creo que ha bajado 1 o 2 puestos, ¿no? Está en el 17. Sí. Bueno, yo antes de analizar un poco la composición de la lista, lo que querría decir es que a mí me parece que el espectáculo que ha dado el Partido Popular y Rajoy en la designación del candidato y en la forma en que lo ha hecho, a mí me parece que no tiene un pase. Es decir, pasa que ya en este país tragamos muchas cosas. Estamos acostumbrados. Estamos muy acostumbrados, pero dices, bueno, pero no, o sea, no. O sea, yo me quiero negar a eso. Es decir, o sea, me quiero negar a que tampoco no exageremos en el sentido de decir la opinión pública no se levantaba cada mañana a los ciudadanos diciendo quién es el candidato del PP. O sea, tenía un interés relativo. Pero desde el punto de vista de las formas democráticas, de los usos, de los hábitos, que decir, ha sido una demostración, en mi opinión, absolutamente innecesaria y súper exagerada. Es decir, aquí mando yo y aquí designo yo y lo hago cuando yo quiera. Y recordemos episodios tan chuscos, si se permite la expresión coloquial, como que el otro día dijo no estoy encima del tema, o las trágalas que han tenido que tener pues los florianos de turno, las Cospedal de turno, cuando iban a ruedas de prensa sin poder decir nada, o actos preelectorales que lleva haciendo el PP en esta semana sin candidato. Es decir, a mí me ha parecido todo un espectáculo muy bochornoso, insisto, desde el punto de vista democrático, y creo que eso ya no se lleva, eso es lo que la gente, los ciudadanos castigan, eso es lo que la gente pide que se cambie, más allá de que las primarias, no las primarias, sea un sistema que en el PP guste menos, guste más, no sea un sistema a lo mejor adecuado a la cultura del partido, pero hombre, disimular un poquito. Es decir, o sea, yo eso creo que la crítica hay que hacerla, ¿no? En cuanto a la lista que ayer se aprobó por el Comité Electoral, yo creo que hay muy pocas novedades. O sea, yo creo que lo que ha primado es molestar lo menos posible a la gente. Incluso hay personas que van en los mismos puestos, un puesto arriba, un puesto abajo. Hay muy pocas incorporaciones, como ha destacado Miguel Ángel, quizás la más destacada, que ya se sabía, era la de Ramón Luis Valcárcel, que había anunciado públicamente que iba a ir en la lista, y poco más, ¿no? Lo de Marimar Blanco, yo personalmente me alegro que al final no vaya, porque creo que la lectura de esa candidatura en clave de utilización de una víctima del terrorismo como Marimar Blanco, pues hubiese sido muy evidente, ¿no? Yo creo que va Teresa Jiménez Becerril, que conserva el puesto número 3, que es tan víctima del terrorismo evidentemente como Marimar Blanco, que Teresa debe defender, como ha hecho en esta legislatura, a las víctimas del terrorismo en Europa, y quizás sí que yo me atrevería a pedirle a Teresa, desde el afecto que le tengo, pues que sea un poco más crítica, que sea un poco la voz de la conciencia en su partido, y en el partido que apoya al gobierno respecto a la política antiterrorista. Lo cual es muy difícil, porque sí, la crítica en el PP no... Sí, bueno, pero yo creo que yo creo que estamos hablando de un tema en el cual pues una víctima del terrorismo tiene que tener no solamente la libertad, sino tiene que tener el coraje pues para denunciar lo que haya que denunciar, ¿no? Y quizás en algún momento sí que yo he podido, y lo digo insisto, con respeto y con
cercanía a Teresa, he echado en falta a lo mejor un poco una capacidad más autocrítica de Teresa, no hacia sí misma, es que no le hace falta, sino hacia las posiciones de su partido. Una vez que va en la lista, una vez que continúa, una vez que sigue en Europa, yo creo que Teresa Jiménez Becerril está perfectamente capacitada para hacer esa labor. Y en cuanto a Carlos Iturgaiz, bueno, yo también creo que no se entiende muy bien si se quiere tener un gesto con el Partido Popular del País Vasco. No puedes colocar al representante del PP vasco en el puesto 17, que está quizás en la frontera de lo que las encuestas dicen, ¿no? Lo que pasa, he dicho, no se entiende muy bien, me corrijo, se puede entender muy bien si uno sabe, como es más o menos de dominio público, que la propia presidenta del Partido Popular del País Vasco, Arantxa Quiroga, no era, vamos a decir, excesivamente partidaria de que Iturgaiz repitiese, ni Arantxa Quiroga, ni Borja Semper. Bueno, y ese es el problema que tiene el Partido Popular del País Vasco, que es que no se aclara consigo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, Carlos Iturgaiz representa una línea y representa un discurso político que conecta mucho más con el electorado del PP en España y el electorado tradicional del PP del País Vasco en temas como la lucha contra ETA, en el tema de las relaciones con el nacionalismo vasco, etcétera, etcétera. Bueno, y como Quiroga está en ese discurso vacío y tonto de los nuevos tiempos y las alturas de miras, pues evidentemente ella hubiese preferido que Iturgaiz no estuviese en la lista. Yo creo que ahí la Dirección Nacional de Génova ha hecho bien en mantener a Carlos Iturgaiz y podía haber hecho un esfuerzo mayor porque estuviese en un puesto más digno para lo que representa y para lo que tiene que seguir representando a pesar de esos actuales dirigentes del Partido Popular del País Vasco. Por cierto, que se hablaba también de Alicia Sánchez Camacho en su momento como posible también que candidata que pudiera estar en las listas Sí, pero eso hubiese europeo. supuesto que tenía que dejar de ser, vamos a decir, la lideresa en Cataluña, ¿no? Y eso ya son palabras mayores que yo creo que ahí sí que puede haber una pugna interna entre gente que quiera o que se ha dado cuenta que con Alicia Sánchez Camacho el PP en Cataluña no va a avanzar de la cuarta, quinta posición que le dan las encuestas, o ella y su entorno que a lo mejor se empecinan en seguir, ¿no? Yo creo que lo de Alicia Sánchez Camacho en concreto sonó su nombre para esas listas europeas en los momentos más complicados para ella. Sí. Iba a decir a nivel político, no sé si a nivel político o a nivel personal, cuando salieron todo el tema de las escuchas y del espionaje. Probablemente si al final el contenido de esas cintas o de esas grabaciones hubiera salido a la luz, le hubiera hecho mucho daño. Ella peleó para que no se hicieran públicas esas conversaciones y probablemente eso también es lo que ha salvado un poco su posición. Yo creo que su nombre sonó en ese momento, pero no fue como queremos que Alicia Sánchez Camacho vaya a Europa, sino necesitamos sacarla de Cataluña o hay que sacarla de Cataluña, quisiera ella o no quisiera. Ese era el juego. Una vez que desapareció de las páginas de los periódicos el asunto de las escuchas, ya no se volvió a hablar de Alicia Sánchez Camacho. Pero volvemos un poco a lo que comentábamos al principio, ¿no? El empeño del PP en dar la batalla por perdida en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco también. Hombre, en Génova te dicen renunciar un poco. Que Alicia Sánchez Camacho es la que mejores resultados ha sacado para el Partido Popular en Cataluña. Sí, pero las encuestas ahora mismo es obvio que no va a ir mucho más lejos, claro. Pero el discurso del Partido Popular en Cataluña es del candidato que tienes allí, que le da un perfil. Pero al final es el discurso que necesite el Partido Popular a nivel nacional. Y no solo con Rajoy, lo ha sido también con Aznar. En función del discurso que necesita el Partido Popular Nacional para Cataluña, así habla el candidato que tiene en Cataluña o el presidente catalán, claro. Que fue fulminado, ¿no? por Aznar en el momento en el que no le convenía tenerle al lado. Ahora, volviendo no tanto a la lista del PP, que yo tampoco tengo mucho más que decir, como a las elecciones europeas. Esa lista tiene una lectura en términos después de poder para España, que se ha jugado de un Rajoy con Merkel. ¿Dónde coloca sus piezas, dices? Claro, o sea, todos sabemos que Cañete va de comisario, pero no tampoco lo podemos vender como un logro. España tenía un puesto de comisario, va de vicepresidente, bueno, es un logro el que se haya respetado. Y dice, se debería respetar, sí, pero en el Banco Central Europeo teníamos un asiento permanente lo que hay que decir a comisaría y ya no le tenemos. Entonces,
Se hablaba también de la posibilidad de que si Cañete se va, el que estuviera en primer lugar en la lista europea fuera el portavoz del Partido Popular Europeo, que no es ninguna tontería porque es el grupo mayoritario en la Cámara. Esteban González Pons va a ser el portavoz del Partido Popular Europeo. No le niego capacidad para poder serlo, pero no tiene trayectoria en Bruselas. Es decir, para ser el portavoz del partido mayoritario en la Cámara tienes que saber cómo se trabaja en Bruselas, y no lo sabe. Pero entonces, ¿quién crees que va? Porque claro, ahora mismo es que coordinar a todo el no grupo. es un español, el Partido Popular Europeo puede ser el portavoz de otro país, pero entonces, ¿qué es lo que fuimos a negociar en la cumbre del Partido Popular Europeo? Claro, nos falta despejar una incógnita. Realmente, y yo espero que sí, además creo que ha trabajado muy bien y que lo ha buscado y que puede ganarlo. Estamos jugando entonces a que sea Luis de Guindos la contrapartida que hemos recibido como presidente del Eurogrupo por apoyar a Juncker, que era el candidato de Merkel para el Partido Popular Europeo. Yo creo que esa lectura hay que hacerla, porque desde luego la portavocía del grupo en el Parlamento no parece, pero por eso, no porque Esteban González Pons sea mejor ni peor, sino porque no sabe cómo se trabaja en Bruselas, porque acaba de aterrizar. Va a aterrizar después de las próximas elecciones. No, yo quería decir que yo creo que desde el punto de vista interno de España, el único interés que tiene las elecciones del 25 de mayo es saber cuál es el nivel de batacazo, Exacto, si se permite la expresión coloquial, que se puede dar el Partido Popular. Saber, en segundo lugar, si el PSOE saca o no un voto más o un voto menos que el Partido Popular, o sea, en lectura en clave nacional para el futuro inmediato. Y en tercer lugar, si los partidos nuevos emergentes, llámese Vox, llámese Movimiento Ciudadano, fundamentalmente esos dos, si consiguen representación, ¿no? En Europa, y cuántos votos le quita Vox al Partido Popular y Movimiento Ciudadano, que es quizás un partido más, como se dice habitualmente, transversal, cuántos votos puede quitar no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, al ser circunscripción única, ¿no? También va a ser interesante saber cuál es el nivel de subida de UPyD, de Izquierda Unida. Bueno, yo creo que esa es la lectura que puede interesar. Sí, a nivel nacional. A nivel sin nacional. duda, porque en sí sobre, las elecciones tienen... Claro, sobre todo el castigo que puede recibir el Partido Popular. Jugamos mucho en Europa, y el Parlamento Europeo Sí, decide cada vez más cosas, y sin embargo... La gente va a votar en clave nacional. La gente va a votar en clave nacional, y los candidatos van a hacer una campaña en clave nacional. No sé lo que va a hacer Arias Cañete, porque ya dijo, bueno, ahora que yo voy a ser candidato, vamos a hablar de Europa. Sí, pero sería un error en parte. La campaña que ha hecho Elena Valenciano la que va a seguir ha haciendo. sido la ley del aborto. Claro. Exactamente. Y no ha hablado de lo que de verdad nos jugamos en Europa y de las decisiones que toma el Parlamento Europeo, que son muy importantes y nos afectan en nuestra vida diaria cada vez más. Eso no se ha visualizado. Lo cual también, por cierto, es un problema para Elena Valenciano haber apostado tanto por la ley del aborto, una ley que, bueno, va a ser modificada y que ni siquiera de la que quizá no vaya a hemos salir vuelto a oír adelante en la hablar. legislatura, exactamente. La única que ha hablado ha sido Valenciano. Es como Gallardón se ha saltado ya la ley de enjuiciamiento criminal y es como la ley del aborto, eso estaba en mi ministerio. Sí, porque les ha resultado no tiene nada que ver conmigo. bastante mal. Bueno, la sacaron en su momento también. Date cuenta de que cuando empezamos a hablar de la ley del aborto, dejamos de hablar de las excarcelaciones de presos de ETA por la derogación de la doctrina Parot, que también todo tiene sus tiempos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que, Ana, la importancia que tienen las elecciones europeas, de alguna manera, Rajoy, con lo que decía antes del retraso en la designación del candidato en la forma que lo ha hecho, también se ha cargado un poquito. Es decir, porque dice, oye, si a usted no le interesa mucho esto y retrasa hasta casi, porque estamos ya en Semana Santa, es decir, que la campaña propiamente dicha, más allá del acto que tiene, claro, más allá del acto que tiene el PP en Toledo este fin de semana para presentar a Cañete y para arropar a Cañete, va a empezar a la vuelta de Semana Santa, o sea, va a ser un mes, ¿no? Con lo cual, eso también en clave de los ciudadanos puede ser interpretado y decir, si a usted no le interesan las elecciones, a mí no me pida tal, ¿no? Y yo creo que va a haber una abstención en las elecciones brutal, o sea, bueno, muy alta, pero muy alta. Eso yo también lo creo, pero no sé hasta qué punto es por el grado de interés o desinterés que pueda interpretarse o derivarse de lo que ha hecho Rajoy, sino de que, sí, que la interesa gente poco están enfadados con los partidos políticos, sobre todo con los grandes partidos, con el gobierno,
con el Partido Socialista yo creo que todavía dura el cabreo con Zapatero y a Rubalcaba lo identifican con esas siglas y con él, y piensan equivocadamente que las elecciones europeas no se juegan nada y que es la ocasión de propinarle un sonoro correctivo al PP o al PSOE, y después en las elecciones municipales y autonómicas el voto ya se plantea de otra manera. Dices, voy a votar, y que voy a votar porque me afecta, porque en mi barrio, en mi comunidad autónoma de tal, y por supuesto en unas generales, pero te creen que en las elecciones europeas no se juegan nada. Bueno, Esa pero es la marca clave. Entonces van a marca una aprovechar, tendencia, porque ya vimos que 3 meses visualizas que después, uno es ganador o no, y pero en los Andalucía, por partidos se mueven ejemplo, en función de ellos, sí. ya fue importante. Los 3 meses de gobierno solamente marcaron una diferencia, no con respecto al resultado global de las elecciones generales, sino de lo que habían votado a nivel nacional en Andalucía y lo que votaron posteriormente a nivel autonómico. Sí, pero entonces tenías de los dos grandes partidos, al Partido Popular, que no había tocado poder en muchos años, y la imagen que tenías de él era la de los últimos gobiernos de Aznar, es el que me soluciona la crisis, y a un Partido Socialista que va pureado. Sí, pero que aún ahora así tienes hubo a los pérdida, dos de grandes votos. partidos quemados desde el punto de vista de la imagen. Entonces es como, me voy a vengar de todos los recortes que he sufrido, porque todos pedíamos recortes, pero para el de al lado, y al final nos han tocado de una manera u otra a todos, y la gente está enfadada, con razón o sin ella, porque hay muchos que están enfadados sin razón, y va a aprovechar estas elecciones o bien para votar al de al lado, que no al de enfrente, o bien para quedarse en casa y decir, mira qué enfadado estoy contigo. Y habrá muchas de esas personas que después en los próximos comicios pues hagan lo mismo, pero habrá otras muchas que van a ir enfadadas a votar o se van a quedar en casa, y que después, cuando creen que su voto tiene mucha más trascendencia, volverán. Bueno, va a ser también determinante, sobre todo, como decías antes, Cayetano, para los pequeños partidos políticos, saber el futuro que tienen o el recorrido que tienen a nivel nacional. Porque es verdad lo que dice Ana, de que se conciben estas elecciones a veces como un momento para castigar, pero también es verdad que si se acaba visualizando que partidos pequeños, por ejemplo, estoy pensando en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en Madrid, capital, donde el Partido Popular se juega, que decir, si no tiene mayoría absoluta no va a gobernar. Sí. Si se visualiza que un partido como Vox en Madrid tiene la posibilidad de ser llave, como también puede ser UPyD para el Ayuntamiento o Comunidad, pues eso va a ser importante, porque va a dar la impresión que tu voto a Vox o a UPyD, pongo el caso de Madrid porque yo creo que ahí es donde se va a producir fundamentalmente un voto para Vox y un voto a UPyD en Madrid, eso ya está confirmado y comprobado en las últimas elecciones autonómicas y municipales, pues el ciudadano que haga eso va a decir, bueno, pues mi voto ha sido útil, porque acabo con la hegemonía del Partido Popular o con la mayoría del Partido Popular, tampoco permito que el Partido Socialista tenga una mayoría en Madrid, etcétera. Es decir, yo creo que hay que esperar, evidentemente, al 25 de mayo, a que, como se dice, quizás un poco de una forma cursi, se abran las urnas y se cuenten los votos, pero esa lectura va a ser importante, sobre todo, insisto, en plazas donde el voto a los partidos pequeños. Quiero recordar que UPyD en su momento empezó así. Es decir, empezó en Madrid. Sí, es una cuestión de imagen, la imagen que proyectas como partido. Si llegas a conseguir un escaño, en las primeras elecciones generales, UPyD sacó un escaño por Madrid, Rosa Díez. Sí. Y luego ahora 5. Claro, y ahora en Valencia puede ser la llave UPyD para el gobierno de la Comunidad Valenciana. En Madrid, insisto, UPyD podía ser la llave y se le puede añadir otra llave que es Vox. Vamos, estamos hablando en términos hipotéticos, porque además aquí nadie es más sabe. Fácil conseguir un escaño en las elecciones europeas que en cualquier otro tipo de elecciones. Claro, al ser circunscripción única. Es circunscripción única. Entonces, si dices, bueno, ¿qué interés tiene que salten en unas elecciones europeas que a lo mejor tiene cuando esos partidos están hablando en clave nacional como el resto? Pues precisamente por eso, porque es la mejor oportunidad que tienen para sacar un escaño si aglutinan los votos suficientes, claro. ¿Qué dicen los oyentes, Miguel Ángel, en Twitter? Pues nos llegan muchos tweets a @eslamanana de FJL hablando sobre varios temas. Arias Cañete, por ejemplo, dice Nacho Montaño, aparte de las anécdotas, Cañete es uno de los políticos de más nivel y único defendiendo a España. Otro, un clásico, Hámster enfurecido, dice Arias Cañete defiende a España con cuchillo en la
la boca. Dice, si fuera con la cuchara sería con la de comer los yogures caducados. Ha surtido mucho efecto esa imagen, ¿no? De Cañete la comiendo imagen los de Arias yogures. Cañete es muy buena, yo creo que Sí, en es un general buen tiene una imagen candidato. amable, ¿no? Yo Sí. creo, para la gente sobre todo. Sí, yo creo que es un buen candidato. Y también tenemos otro tuit a propósito pues, de lo que está sucediendo en Andalucía. De Joaquín Hidalgo dice, gran oposición de Bonilla suplicando a Susi para que agote la legislatura y no adelante las elecciones. Un poco de dignidad. Sí, la verdad es que, bueno, ofrecerse en ese momento, ¿no? Para ayudar a Susana Díaz, quizá no la mejor campaña, de oposición al menos en Andalucía. ¿Qué dicen los oyentes, Vanessa, en el contestador? Pues precisamente Andalucía es hoy protagonista en el contestador, tanto por la actuación de la juez Mercedes Alaya como por la situación en el gobierno andaluz, y muy presentes hoy también las elecciones europeas. Bueno, Vanessa, ¿por qué asunto empezamos? Pues empezamos, si te parece, por Andalucía, y en nuestro contestador hay muchas opiniones que apuntan a que la crisis de gobierno en la región es más una estrategia electoral de Susana Díaz que un tirón de orejas a Izquierda Unida. Porque vamos a ver, Izquierda Unida gobierna con el Partido Socialista, el partido de los ERES y de la supercorrupción, y gobiernan en coalición. Entonces, ¿a quién van a hacer creer que el PSOE, Susana Díaz, pone firme a Izquierda Unida? Si esto es puro teatro. Lo de Andalucía y otros muchos asuntos se habrían evitado si después de tantos años no se siguieran haciendo trampas a esto mal llamada democracia. Y una vez por todas se pusieran listas abiertas y que gobierne el partido más votado. Esta pobre mujer jueza, acabarán sacándola, porque está haciendo un trabajo que nadie hace. Y acabará Andalucía tapándolo todo. Pero ustedes que han inventado las fundaciones y todo para financiar el partido, ¿cómo? Es que ustedes tiran piedras al tejado de otro y ustedes lo tienen de cristal. En Andalucía nos merecemos, por lo menos muchos andaluces nos merecemos algo mejor. Está preparando las próximas elecciones porque se está viendo negra y va a aprovecharla, a ver si saca una mayoría absoluta y se separa de Izquierda Unida. Bueno, la verdad es que llaman habitualmente muchos oyentes de Andalucía mostrando su desesperación, ¿no? Porque ya llevan 35 años de gobierno socialista y parece que cada vez que acuden a las urnas a votar es inútil. Para Es como el PRI, es como el PRI en México, sí, es un régimen. Sí, nunca han probado lo que es vivir bajo un gobierno de otro partido. No, de hecho, el hecho también de que no lo hayan probado hace temer a muchos que el Partido Popular cuando llegue les quite determinados privilegios, y yo creo que eso perjudica al PP. Mira que el Partido Popular se ha desgañitado diciendo que van a mantener el todo. PER si gobiernan. Sí, es que esa es la clave. Que es el primer sistema de subvenciones que abre la puerta a 1000 corruptelas. Sí, a todo tipo. Bueno, ¿qué más nos dicen los oyentes en el contestador, Vanessa? Pues se acercan las europeas, Maite, y la desafección política sigue siendo una de las cosas que más preocupan a los españoles, y hoy nuestros oyentes cuestionan el liderazgo de Rajoy y animan a Vox. ¿Cómo vamos a creernos nada de lo que nos dicen en las campañas electorales? Es que no hay quien los escuche. ¿Para qué? Está claro que tenemos un líder nacional que le falta algo de liderazgo para imponerse y para poner ley. Yo esperanza en estos políticos no tengo ninguna. Tengo algo de esperanza con Vox y espero que jueguen limpio y que puedan llegar a gobernar. Siempre hemos votado al Partido Popular, pero a partir de ahora estamos encantados con que haya salido un partido nuevo, Vox, que defienda la unidad de España. Ánimo, Alejo, estoy contigo. A Vox lo voy a votar. Me encantan vuestras propuestas. A ver si limpiamos esto que está bastante fango. Lo cierto es que lo que decías también, Ana, de que las elecciones europeas sirven muchas veces para, todo... Es un desahogo. Exactamente, no encontraba yo la palabra. Ese desahogo puede crear también una falsa sensación en los partidos pequeños de que quizá tengan más representación o más importancia en el futuro de la que puedan llegar a tener, ¿no? Lo que pasa que si alguno de ellos, y era lo que decía Cayetano, obtiene un escaño, le da una proyección de imagen a nivel nacional. Es decir, aunque el voto en las europeas sea distinto que el voto en las autonómicas o el voto en las generales, no significa que ese voto no tenga consecuencias. Una vez que tienes los resultados, te hace visualizar, te cambia el futuro inmediato. Y sobre todo que empiezas ya también a obtener ciertos ingresos para poder hacer a lo mejor más cosas a nivel de proyección pública, ¿no? De medios de comunicación, etcétera.
Bueno, nos vamos al Club de Libertad Digital. Tania Lastra, ¿cómo pueden los oyentes participar en ese estupendo sorteo que hacemos semanalmente para que puedan venir a vernos? Bueno, pues solo tienen que llamar a un número de teléfono, 91 409 4002, repito, 91 409 4002, y por solo 30 euros al trimestre podrán disfrutar de todas las ventajas de ser socios del Club de Libertad Digital, con acceso a El Mundo a través de Orbit, con importantes descuentos y promociones que pueden consultar en nuestra web en libertaddigital.com, y además entre todos los socios se hace un sorteo semanal, como bien decías, para visitar Es Radio con noche de alojamiento en el Hotel Miguel Ángel, como esta semana han hecho Ángel López, que nos visita con su mujer Esperanza Serrano y vienen de Guadalajara. Bueno, pues muchas gracias, Tania. Y Carlos Cuesta, muy buenos días. Muy buenas. Bueno, El Mundo en Libertad hoy continúa. Los oyentes van a poder disfrutar de la tertulia hoy, todo el fin de semana y los próximos días, ¿no? Ya han abierto. Y nada, ya hablaremos, bueno, de muchas de las cosas que habéis estado hablando, ¿no? Del tema catalán vamos a hablar mucho, y de esos posicionamientos, ¿no? Que de pronto un día aparece Rubalcaba, da un discurso, vosotros lo publicabais, ¿no? Inmediatamente, a la mañana siguiente, no pasaban ni 20 horas, y ya estaba Pera Navarro diciendo que en estos acuerdos, que no se pueden desarrollar, que no sé qué, y a las 40 y pico horas era el propio Rubalcaba el que ya decía, sí, es que está claro que con esta gente no se llega a ningún lado. Y dices, bueno, yo de verdad no había visto un paripé mayor en mi vida, ¿no? No tienen ningún problema en cambiar de criterio según le vaya el agua. Hablaremos de eso, hablaremos del papel este maravilloso de Durán Lleida, que le van a tener que dar un Oscar, pero de inmediato. Es el auténtico Scarface, es capaz de cambiar de cara en el tiempo récord. Y hablaremos también de la que se está montando, que yo creo que tiene muchísimo trasfondo, con el tema de lo de la Corral Utopía, que parece una cosa anecdótica. Nos estamos jugando directamente la credibilidad de nuestro sistema financiero. Entonces, carguémonos la posibilidad de ejecutar y del sistema vivienda. Legal también, ¿no? Totalmente, efectivamente. O sea, está en juego la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, y está en juego uno de los mecanismos, que es esa posibilidad de conseguir colateral, que se llama así, en el BCE, conseguir líneas de crédito a través de ofrecer las cédulas hipotecarias. Pongamos en juego las cédulas hipotecarias y se nos ha acabado las líneas de crédito al sistema financiero. Entonces, esta gente sabe con lo que está jugando, lo sabe perfectamente. Aquí la cuestión es si el resto lo sabemos. Sí, efectivamente. En Andalucía es un problema importante a tener en cuenta. Totalmente. Bueno, pues les invitamos a nuestros oyentes, por supuesto, a que sigan la tertulia, y nos vamos al Corte Inglés. Laura Herrero, buenos días. Buenos días. Pues cada temporada el Corte Inglés y sus 8 días de oro nos presentan las últimas tendencias en moda de baño para mujeres. Ya empezamos a ver en todas las revistas que ya lucen sus bikinis, sus bañadores. Sí, por fin ha llegado el calor, ¿eh? Se ha hecho esperar, pero ha llegado con fuerza. Sí, ya tenemos que ir pensando en nuestro bikini o nuestro traje de baño para este verano, y en el Corte Inglés tienen lo último y lo más novedoso, pero lo mejor, con unos descuentos increíbles y regalos sorprendentes. Por ejemplo, tenéis un 20% de descuento en una selección de prendas de baño de Verango. En énfasis, por la compra de un bikini o de un bañador te llevas de regalo unas chanclas. En Easywear, por la compra de un bikini completo o de un bañador, te regalan una falda, y además una gran selección de marcas de traje de baño, todo con un 20% de descuento en los 8 días de oro del Corte Inglés. Este domingo, día 13 de abril, el Corte Inglés abrirá sus puertas en Alicante, Valencia, Ceuta-de-Muz, la Comunidad de Madrid, Marbella, Mijas, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena. Y no os olvidéis de seguir al Corte Inglés en Facebook. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Y en la Crónica Rosa, en unos minutos, que ya arranca a las 10 de la mañana, ¿de qué asuntos vamos a hablar, Miguel Ángel? Pues hoy nos van a acompañar, por ejemplo, Rosa Belmonte, Carlos Pérez Jimeno y Carmen Duerto, y hablaremos de Chabelita y Alberto Isla, que tras ser papás... Qué polémica están dando, ¿eh? Van a ponerse en forma en el gimnasio. Increíble. O sea, quieren ponerse a tono. Sí, debe ser que luego para hacer el tour mediático y estar más guapos. Y ya han publicado, por cierto, las fotos en el Twitter para que todos les vean pues cómo están poniéndose a tono después de haber dado a luz. También les contaremos que Luis Miguel Rodríguez, el novio de Carmen Martínez Bordiú, ha desmentido a Chic su divorcio y cualquier tipo de acuerdo con su mujer, propietaria junto a él de sus empresas. Les daremos los detalles. El encuentro en Zarzuela entre el rey y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. En la foto ha posado, por cierto, sin muletas, y es la última actividad oficial del rey antes de su viaje a los Emiratos Árabes. También pues se va a hablar con nuestras secciones habituales de música, de teatro y de cine, aquí en Es la Mañana de Federico. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Ana Samboal, gracias, buenos Carlos días. Cuesta y Cayetano González, muchas gracias por acompañarnos. Maite. Les dejamos ahora con el boletín informativo y les invitamos, por supuesto, a que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, programación habitual. Disfruten los que tengan toda la semana completa de vacaciones de estos días.